Seguimos en el tema 4 de la unidad 4 y vamos a pasar al apartado 1.4, interpretación geométrica de la integral definida. Esto ya lo hemos visto en clases anteriores. Si tenemos una función f de x en el intervalo AB, el área encerrada por la curva f de x y el eje x es la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Es decir, que el valor de esta integral es la siguiente área. Si queremos averiguar, por ejemplo, el área entre la gráfica de la función x cuadrado y el eje x o el eje de abscisas en el intervalo 0, 3, pues este área será la integral entre 0 y 3 de x cuadrado. Aquí veis el valor del área. La integral entre 0 y 3 de x cuadrado diferencial de x sería x al cubo partido 3 entre 0 y 3, que es la diferencia, 3 al cubo partido 3 menos 0 al cubo partido 3, que es igual a 9 unidades al cuadrado. Este área de aquí, entonces, mide 9 unidades al cuadrado. Veamos ahora el siguiente ejercicio. En el famoso diario deportivo Marcas aparece el perfil de la tercera etapa de la ruta ciclista Vuelta a Almería. La etapa es bastante llana, pero con un puerto al final de esta. La Ragua, de primera categoría. El perfil de la etapa coincide con una función polinómica de este tipo, f de x igual a la quinta menos x al cuadrado más 1, entre los puntos 0 y 1. Indica el área coloreada en verde, es decir, queremos hallar este área coloreada, el cual pues se encuentra entre 0 y 1. Para ello pues tenemos que hallar la integral definida entre 0 y 1 de esta función. Vamos a ver cómo lo soluciona. Lo que hace es resolver la integral entre 0 y 1 de x a la quinta menos x cuadrado más 1. Fijaros, aquí la integral definida, en vez de aplicar la propiedad de la integral definida, que la integral definida de una función polinómica es la suma y resta de los distintos términos del polinomio, lo que ha hecho es que directamente ha sacado lo que es la primitiva del polinomio, que es x a la sexta partido 6 menos x al cubo partido 3 más x entre 1 y 0. Entonces, este área será la diferencia entre la primitiva para x igual a 1 menos la primitiva para x igual a 0. Entonces, el resultado que sale es 5 sextos. La interpretación de este resultado son unidades al cuadrado, porque aquí estamos hablando de un área, de una superficie. Por lo tanto, la zona verde tiene de área entre la gráfica y el eje de abscisas por el eje x en el intervalo 0 y 1 de 5 sextos unidades al cuadrado. Aquí tenemos otro ejercicio. La obra Hiperbol de estilo moderno tiene la característica de ser la representación del área encerrada por la curva f de x igual a x al cuadrado menos x a la cuarta y el eje x en el intervalo 0, 1. Un grupo de estudiantes de Bellas Artes se plantea cuál será el valor del área dibujada en color rojo. Se refiere a este área de aquí. Ayúdale a resolver el problema. Veamos la solución. La solución será entonces la integral entre 0 y 1 de x al cuadrado menos x a la cuarta. Fijaros que aquí ha utilizado la misma estrategia de resolución que en el ejercicio anterior. En vez de hacer, como hemos hecho nosotros en otras ocasiones, la integral definida de cada término del polinomio, aplicando una de las propiedades de la integral definida, ha hallado directamente la primitiva o una de las primitivas del polinomio y ahora halla la diferencia sustituyendo aquí en la x por 1 y saldría un tercio menos un quinto menos, cogiendo esta primitiva, sustituyendo la x por 0. Y nos sale 2 quinceavos. Esto es un área, la interpretación geométrica, como sabéis, es un área, y por lo tanto el área roja de aquí sería 2 partido quinceavos unidades al cuadrado. Vamos a pasar ahora al apartado 2, cálculo de áreas. Entraremos en el apartado 2.1, área de una región delimitada por la gráfica de una función y el eje de abscisas. Veamos el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es el gráfico de una función trigonométrica, f de x igual a seno de x. No preocuparos porque nosotros no vamos a ver funciones trigonométricas, pero este gráfico nos resulta ilustrativo para explicar algo referente al cálculo de áreas entre la gráfica de una función y el eje de abscisas. Fijaros, si hallamos la integral definida de seno de x en este intervalo de aquí entre 0 y 3 y algo más, el número nos va a salir positivo, es decir, el número que representa el área nos va a salir positivo. En cambio, si hallamos la integral definida entre seno de x
entre este punto de aquí, que será 3 y algo, y este otro, el valor que nos va a dar del área es negativa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si la gráfica de la función está por debajo del eje de abscisas, la integral definida en un intervalo concreto nos va a dar negativo. Por ejemplo, si queremos hallar la integral de seno de x entre 4 y 5, ese valor, ese área, nos va a resultar negativa, porque está la gráfica por debajo del eje de abscisas. Mientras que si queremos hallar la integral definida entre 1 y 2 de la función seno de x, entonces ese valor nos va a dar positivo, porque la gráfica está por encima del eje de abscisas. Si queremos hallar este área total, lo que tenemos que hacer es sumar los valores absolutos de ambas áreas, porque si no, lo que obtendríamos sería la diferencia entre este área menos este área, que no sería la superficie real que queremos hallar. Entonces, para calcular el área comprendida entre el eje x y la función en un intervalo a y b, es conveniente hallar los puntos de corte que tenga la función en dicho intervalo. Eso se hace determinando las soluciones de la función f de x igual a 0. Entonces, eso nos puede dividir el intervalo en varios subintervalos. Por ejemplo, si hay dos puntos de corte, C y D, tendríamos el intervalo AC, CD y DB. Tenemos que calcular la integral definida en cada uno de los intervalos y tomar el valor absoluto. La suma total nos dará el área final. Esto, expresado de forma genérica, puede parecer muy complicado de entender. Ya veréis cómo el ejercicio que vamos a ver se va a mostrar bastante claro. Veamos el siguiente ejercicio, o problema mejor dicho. El equipo de meteorólogos del aeropuerto de Valencia realiza un estudio de la temperatura en la capital y llegan a la conclusión que la temperatura entre las 0 horas y las 2 horas del 24 de diciembre sigue una determinada función polinómica, que es esta de aquí. Pretenden imprimir el gráfico, pero el nivel de tinta azul indica que solo pueden imprimir 2 centímetros cuadrados. ¿Tendrán suficiente tinta azul? Vamos a ver la solución. Veamos la solución. Resolvemos x menos 1 al cubo igual a 0. Al resolver x menos 1 al cubo igual a 0, estamos intentando ver si la función tiene un punto de corte con el eje de abscisas y la gráfica pasa de estar por encima del eje de abscisas a estar por debajo. Entonces, fijaros que esta ecuación es muy fácil de resolver. Esto es lo mismo que si resolvemos la siguiente ecuación. Si resolvemos x menos 1 igual a 0, despejamos la x y tenemos x igual a 1. Es decir, que hay un punto de corte de la función con el eje de abscisas. Por lo tanto, será conveniente hacer lo siguiente. Esto sería el segundo paso. El segundo paso sería hallar el valor absoluto de la integral definida entre 0 y 1 de x menos 1 al cubo diferencial de x más el valor absoluto entre 1 y 2 de x menos 1 al cubo diferencial de x. Fijaros que esta función de aquí es una función compuesta cuya integral es cuasi inmediata, muy sencilla, ya que como la derivada de x menos 1 es 1, podemos considerar lo que está aquí afuera, porque cualquier expresión se puede considerar multiplicada por 1, entonces las integrales serían estas, x menos 1 a la cuarta partido 4 entre 0 y 1 en valor absoluto, más x menos 1 a la cuarta partido 4 entre 1 y 2. Por lo tanto, sustituimos aquí por 1, nos daría 0, y sustituiríamos aquí por 0 y nos daría un cuarto, que lo tenemos aquí. La diferencia sería un cuarto. Entonces aquí sustituimos en la x por 2 y nos daría un cuarto, y sustituimos aquí la x por 1 y nos daría 0. Entonces un cuarto menos 0 sería un cuarto también. Por lo tanto, un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos, que simplificado sería un medio. Por lo tanto, la suma de este área más este área es un medio unidades al cuadrado. Tenemos que hacerlo así, tomando el valor absoluto, porque fijaros, si halláramos directamente la integral entre 0 y 2 de x menos 1 al cubo, esa integral nos daría 0, porque este área, al estar por debajo del eje de abscisas, sería negativa, esta positiva, por lo tanto, se restarían ambas áreas y nos daría 0. Veamos ahora el siguiente problema. La función que indica el balance en millones de euros de una compañía de alimentación es
f de x igual a menos x cuadrado más 4x menos 3, donde x indica el tiempo que transcurre en años desde la fundación de la empresa. Indica el área que encierra la función indicada desde el comienzo de la empresa hasta el cuarto año. Bien, lo que nos piden es hallar la integral entre 0 y 4 de este polinomio, si bien tenemos que ver si esta función corta o no al eje de abscisas. Así que es lo primero que tenemos que ver. Entonces el primer paso será resolver la ecuación de segundo grado esta. Para resolver esta ecuación de segundo grado lo que hacemos es aplicar la fórmula que ya conocemos. Menos 4 será b, cambiado de signo, más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que será 16, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 3. Entonces, menos 1 por 3 será positivo, 3 por menos 4 será menos 12. 16 menos 12 es 4. Tenemos pues dos soluciones, la veis aquí, 1 y 3. Por lo tanto, los intervalos que tenemos que considerar para hallar el área será el intervalo entre 0 y 1, 1 y 3 y 4. Al tratarse de una función cuadrática, la gráfica de una función, veis aquí, es una parábola. Si bien esta parábola, como corta al eje de abscisa los puntos 1 y 3, pues resulta de que este área entre 0 y 1 es negativa, este área entre 1 y 3 es positiva y este área es negativa. Si no realizamos la representación gráfica y no sabemos qué área está por encima o por debajo del eje de abscisa, lo mejor es tomar todas estas integrales en valor absoluto. Fijaros que sería la integral entre 0 y 1 de la función en valor absoluto, más la integral definida entre 1 y 3 de la función en valor absoluto, más la integral definida entre 3 y 4 de la función en valor absoluto. Estos son integrales de funciones polinómicas fáciles de resolver. Aquí tenéis la resolución. Para calcular cada área tenéis que hacer la diferencia de cada primitiva, en este caso entre 1 y 0, en este caso entre 3 y 1, y en este caso entre 4 y 3. Aquí tenéis el desarrollo total, el cual, si no sois muy duchos en la realización de estos desarrollos, es conveniente que lo vayáis haciendo paso a paso, y la suma total es 4. Eso quiere decir que entre 0 y 4, la suma de este área más este área más este área es 4. Si hubierais hecho la integral definida directamente entre 0 y 4, a este área se le hubieran restado estas dos, y por lo tanto el resultado no sería correcto. En la siguiente clase veremos el apartado 2.2, área comprendida entre dos funciones.